Hola chicos, en esta ocasión veremos cómo podemos controlar un servomotor por medio de la modulación de ancho de pulso con un PIC 18F4550, ¿vale? Veremos de qué manera podemos realizar prácticamente el control del ángulo de nuestro servomotor, como lo podemos notar ahorita. Para ello vamos a realizar la programación en X8. Si se dan cuenta, estoy utilizando un potenciómetro y pues también estoy mandando un mensaje a la LCD y también un servomotor. Ese servomotor lo van a encontrar aquí en la librería como motor-pwm servo. Para hacer este control, eh, cabe señalar o destacar que vamos a tener que modificar la frecuencia de nuestro oscilador. ¿Por qué razón? Bueno, en el anterior video, donde veíamos cómo modificar la frecuencia de el PWM, veíamos, por ejemplo, que si trabajamos con una frecuencia de 48 MHz, entonces las frecuencias mínimas que vamos a poder alcanzar, en este caso con PWM, es de 2929 Hz. Y para poder controlar nuestro servomotor, tiene el pequeño controlador que trae internamente el servo, para poder hacer el control del ángulo, nos dice que nosotros necesitamos enviarle una señal que tenga una frecuencia de 50 Hz o un periodo de 20 milisegundos. Entonces, para poder llegar a una frecuencia tan baja, nosotros necesitamos antes o previamente modificar también la frecuencia del oscilador. Y eso fue porque les había mencionado que, por ejemplo, si nosotros utilizábamos las constantes más grandes, con eso lo que íbamos a lograr era pues dividir eh, un número muy grande por otro también grande. Lo único que íbamos a llegar o lograr como mínima frecuencia iban a ser 2929 Hz. Entonces de ahí para arriba íbamos a poder controlar la frecuencia. Pero en este caso, nuestro programa lo que nos está pidiendo es que tengamos una frecuencia de 50 Hz. Entonces vamos a calcular esa frecuencia, vamos a ver qué frecuencia de oscilador necesitamos y si no tenemos un oscilador externo a esa frecuencia, cómo podemos utilizar o configurar el oscilador interno. Bien, en este caso, para calcular la frecuencia o las variables, perdón, la frecuencia del oscilador, lo que vamos a hacer es despejar la fórmula que nos da nuestro datasheet. Recordemos que la frecuencia, en este caso de nuestro PWM, está dada por esta fórmula. La frecuencia del oscilador dividido entre PR2 más 1 por 4 por el prescaler del timer 2. Entonces vamos a hacer esta operación, vamos a despejar en este caso FOSC y pues como está siendo dividido lo pasamos multiplicando. Entonces la frecuencia que nosotros deseamos es de 50 Hz y pues vamos a ocupar los valores máximos, en este caso del PR2 y del prescaler, para que nosotros pues podamos tener control. En este caso, realizando ya las multiplicaciones, nos dice nuestro datasheet, perdón, nuestras fórmulas, que vamos a necesitar un oscilador de 819.200 Hz. Entonces, esta frecuencia como tal, pues no la vamos a encontrar, ¿sí? Esta frecuencia es muy difícil de que encuentres un oscilador como tal que tenga exactamente esta frecuencia. Así que, teniendo como base esto, vamos a buscar una frecuencia un poquito más pequeña que podamos meterle a nuestro oscilador. Si nosotros buscamos una frecuencia más grande, entonces la frecuencia de PWM que vamos a poder generar va a ser mayor que 50 Hz. Si buscamos una frecuencia más chica que 800.000, entonces vamos a poder generar una frecuencia un poquito más pequeña que 50 Hz, pero que nosotros vamos a poder controlar. Entonces, para lograr esto, vamos a ver qué frecuencias podemos nosotros introducirle a nuestro PIC 18F por medio de este diagrama, que es el diagrama de reloj. Si se dan cuenta, se nos dan tres opciones para introducir la frecuencia de control a nuestros periféricos y a nuestro CPU. ¿Cómo funciona esto? Bueno, originalmente nosotros, por ejemplo, cuando configuramos en el PIC, tenemos por lo regular un cristal en los pines en OSC2 y OSC1 que le están alimentando a nuestro microcontrolador la frecuencia. Y por ejemplo, si queremos ocupar 48 MHz, entonces utilizamos el PLL Prescaler, que es este de aquí. Si tienes un oscilador de 8 MHz,
tienes que dividirlo entre 2 para que tengas una salida de 4 y entonces aquí el micro pues haga o eleve, mejor dicho, la frecuencia, ¿sí? De 8 va a pasar a 48 MHz, ¿vale? Este sería el recorrido que hace el micro. Pero si no quieres utilizar una frecuencia tan grande o no te es necesaria, entonces puedes utilizar cualquiera de las otras opciones. En el caso de este diagrama y este otro diagrama, lo que hacen prácticamente es utilizar un oscilador externo. La tarjeta MIUBA, por ejemplo, de la empresa Intesc, maneja un oscilador externo de 8 MHz. Entonces, nosotros necesitamos una frecuencia menor que 800.000 Hz. Para ello, si nosotros dividimos 8 megas entre 4, vamos a tener 2 MHz. Por lo tanto, no nos va a servir el oscilador externo de nuestra tarjeta. Pero el micro tiene una tercera opción, que es un oscilador interno, con una frecuencia de hasta 8 MHz. Esta frecuencia nosotros la podemos regular, ¿sí? O la podemos variar, por así decirlo, entre 8, 4, 2, 1, 500 kHz, 250, 125 y 31 kHz. En este caso, una frecuencia menor que la de 800.000 Hz, pues prácticamente es la de 500 kHz, ¿sí? En este caso serían 800 kHz, la frecuencia aproximada que queremos, y pues la que está por debajo sería la de 500 kHz. Entonces nosotros tendríamos que configurar el oscilador interno de nuestro PIC y tendríamos que configurarlo a su vez en una frecuencia de 500 kHz. Entonces, para hacer esa configuración, lo que nosotros necesitamos modificar es nuestros pragmas. Y para empezar, tenemos que modificar aquí en el pragma del config fosc, tenemos que poner este texto, que sería int osco-s. Con esto nos está diciendo nuestro compilador que hemos seleccionado el oscilador interno y pues en este caso el pin RA6 va a tener la función como una entrada o salida digital. Y pues en este caso nos dice que el S es usado para el USB. ¿Vale? Entonces ya hemos configurado el oscilador interno por medio de hacer esta configuración. De ahí pues ya no importa qué otras configuraciones nosotros le pongamos aquí en el oscilador, en el config 1L, ¿sale? Porque vamos a estar utilizando esta frecuencia, o este oscilador, mejor dicho. De ahí, pues los demás, deshabilitamos el watchdog y otros pragmas, mejor dicho, también que no vamos a estar utilizando, como el POR, el PWRT, el BOR. Todos estos vamos a deshabilitarlos. En el caso del Master Click lo vamos a dejar habilitado, ya que pues vamos a estar haciendo el reset por medio de un botón que trae nuestra tarjeta. Solamente vamos a modificar este pragma de aquí. Nos vamos ahora a nuestro programa y si se dan cuenta yo he escrito aquí una parte de código que prácticamente hace referencia al registro OSCON en el cual pues se puede controlar la frecuencia a la cual va a oscilar nuestra señal de entrada. Vamos a buscar ese registro para que vean a qué me refiero y cómo podemos configurar esa frecuencia de 500 kHz. Aquí está. Entonces el registro dijimos es el OSCON y si se dan cuenta en el bit o en los bits del 4 al 6 tenemos este que es el IRCF y prácticamente por medio de configurar estos bits nosotros podemos seleccionar la frecuencia a la que queremos que oscile nuestro oscilador interno. En este caso, para que nosotros podamos tener una frecuencia de 500 kHz, tenemos que configurarlo o cargarlo con un 3 en decimal, ¿sí? O en binario con un 011. Entonces, yo en este caso en la programación, pues le he cargado un 3. Aquí le voy a escribir. Configuramos frecuencia a 500 kHz. Entonces ya hemos configurado la frecuencia a 500 kHz por medio de este bit y en la modificación que hicimos en el registro config. Ahora, en el caso de la librería LCD, pues como utiliza funciones de tiempo, necesitamos definir
esta constante que es extal-frec como 500.000. En este caso sería la frecuencia que vamos a estar utilizando interna de nuestro micro, ¿sí? Con esto pues ya se calculan los tiempos adecuados. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es revisar qué valores de nuestro PWM nosotros tenemos que cargar para poder tener la frecuencia. Por ejemplo, en este caso, nosotros ya hemos calculado la frecuencia o el oscilador que necesitamos para generar una frecuencia de 50 Hz. Pero hay otro registro que podemos modificar para que nosotros podamos tener exactamente esa frecuencia. Si nosotros, por ejemplo, no modificamos el registro PR2, vamos a tener una frecuencia mucho más pequeña, aproximadamente de 30 Hz. Entonces necesitamos ver qué valor le vamos a cargar al registro PR2 para que podamos tener la frecuencia de 50 Hz. Entonces eso lo logramos con esta fórmula. Ya había explicado anteriormente cómo utilizarla. Y pues aquí vamos a poner la frecuencia del oscilador, son los 50 Hz. Aquí abajo vamos a poner la frecuencia deseada, perdón, aquí son 500 kHz. Aquí es la frecuencia deseada. Este es la constante que ya viene por default en nuestra fórmula y el valor del prescaler. Este -1 surge de despejar prácticamente aquí el PR2 más 1 de la fórmula que originalmente tenemos. Entonces, al hacer los cálculos, nos da como resultado que vamos a cargar nuestro registro PR2 con una constante de 155. Con estos 155 nosotros vamos a poder tener un periodo de 20 milisegundos, lo que es igual a 50 Hz, ¿vale? Y pues prácticamente ya tenemos generado la mayor, o en este caso las constantes que vamos a necesitar. Bien, ahora otro paso más u otro punto importante. Si se dan cuenta, no solamente es importante la frecuencia, sino también el ancho de pulso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nuestro servomotor, el datasheet, nos dice que para poder hacer la variación del ángulo, nosotros lo que tenemos que hacer es mandarle un pulso de mínimo 1 milisegundo y máximo 2 milisegundos. Entonces, ya tenemos la frecuencia. Ahora tenemos que calcular el ancho de pulso, perdón, la constante que le vamos a cargar al registro CCPR1L para poder tener, pues prácticamente este ancho de pulso, ¿sí? O este periodo. Entonces, vean, aquí lo dice, no les estoy engañando, no necesito engañarles tampoco. Nos dice que para tener una posición en 0, tenemos que mandarle un pulso de 1.5 milisegundos. Para tener una posición en 90 grados, tenemos que mandarle aproximadamente, vean aquí, hago hincapié en este símbolo, en este símbolo, aproximadamente 2 milisegundos. Y para tener menos 90 grados, tenemos que mandarle aproximadamente 1 milisegundo. Entonces, si quieren considerarlo, menos 90 son 0 y 90 son 180. ¿Sí? O si quieren verlo como menos 90 grados y 90 grados, es igual. Entonces, tenemos que generar estas señales. Para lograrlo, pues vamos a hacer una regla de 3. Sabemos que, por ejemplo, con 155 cargados en el registro PR2, vamos a generar 20 milisegundos. Entonces, para generar 2 milisegundos, vean que aquí va a ser un cálculo aproximado. Si multiplicamos 2 por 155 entre 20, nos da como resultado 15.5. Entonces, estos son aproximados. Ahorita cuando ya echemos a andar la programación, vamos a tener que hacer algunos pequeños ajustes porque si se dan cuenta tenemos decimales. Incluso en este valor que nos da del PR2 no son 155 exactos. Entonces vamos a hacer algunos pequeños ajustes. Y para generar de 1 milisegundo, pues diríamos es 7.5, ¿no? Porque es la mitad de 15. Pero lo vamos a dejar en 8 nada más. Bien, entonces ya teniendo esto, pues vamos a configurar nuestro PWM. En primer lugar, el valor del PR2 lo vamos a cargar con 155 y el prescaler
Recordemos que en este caso, cuando le mandamos un 2, escogemos el 16. Vean, aquí tengo esta pequeña función que creé, no es una librería como tal, sino es una función de configuración. Yo en esta función pwm-config le mando dos valores, el valor del PR2 y el valor del prescaler. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, le estoy mandando un 155, el cual está asignado al registro PR2. Y en el caso del prescaler, le estoy mandando un número 2, lo que en binario sería un 10, y en este caso le estamos dando un prescaler de 16. Posteriormente, lo que hacemos pues es configurar el ADC, y en este punto es lo que yo les comentaba en el video anterior, o en el primer video, no recuerdo, sobre PWM, que cuando vamos a generar un programa para una aplicación específica, entonces podemos hacer el diseño desde un principio incluso del oscilador. Pero si ya tenemos un programa y tenemos que adicionarle, generar un ancho de pulso a una frecuencia más baja, entonces no nos conviene estar modificando la frecuencia de nuestro oscilador, porque pues tendríamos que modificar muchas cosas. En este caso, pues yo hice esta configuración del ADC. También es una función que ocupé para poder configurarlo. Les voy a dejar aquí esta parte para que vean cómo está, los números que le he cargado. Le pueden poner pausa al video y les dejo la función que utilicé también para que vean cada uno de los valores o de las constantes que le estoy enviando por medio de la función. ¿Sí? Estos cálculos pues yo ya los revisé, ya los hice. Como es una frecuencia muy baja, pues algunos datos pues vamos a ocupar los más bajos, por ejemplo en el tiempo de adquisición o en los stats que vamos a utilizar. Lógicamente le ponemos el casi por decirlo el default, ¿vale? Porque no tenemos un valor más pequeño. Bien, entonces teniendo esto pues ya es un poco aparte, porque realmente lo que nos importa ahorita es generar el ancho de pulso. Entonces ya tenemos, ya sabemos cuál es el valor o la constante del registro PR2, ya sabemos qué prescaler vamos a utilizar el de 16, y pues ahora lo que nos basta solamente es hacer, eh, por así decirlo, el mapeo del valor que vamos a entregar con el potenciómetro. Para eso vamos aquí a nuestra función de ADC-lectura que creamos previamente, y vean que aquí, por ejemplo, yo tengo esta fórmula, la cual estamos retornando el valor de esta fórmula para poder cargarlo al registro CCP-R1L. ¿Sí? El resultado de esto es lo que cargamos aquí a este registro. Entonces, nota que yo aquí, por ejemplo, como mínimo, le voy a mandar un 7. ¿Sí? Ese es el mínimo que le voy a estar mandando. Si yo le mando, por ejemplo, si bajo mi potenciómetro hasta 0, ¿sí? Voy a tener aquí, todo esto va a ser 0. 0 por 9, 0 entre 1023, 0. Más 7, pues va a ser un 7. ¿Sí? Entonces, mínimo, yo le voy a estar mandando un 7. Lo que corresponde al pulso de 1 milisegundo que estoy calculando aquí con en mi servomotor. ¿Sale? Eso es a lo que corresponde ese 7. Y digo aproximado porque recuerda que, por ejemplo, habíamos calculado aquí un 8, nos daba 7.5, entonces yo ya realicé las pruebas y el 7 nos ajusta mucho mejor. Entonces vamos a dejarlo así en 7 y vamos a ver aquí cuál es la constante máxima que le vamos a cargar, en este caso al registro CCP-R1L. En este caso, nota que yo tengo aquí 9 como máximo, es decir, de 0 a 1023 voy a tener prácticamente de 0 a 9. Por lo tanto, vamos a tener solamente 9 posiciones que vamos a poder controlar con nuestro servomotor. En este caso, si te das cuenta, 7 más 9, le vamos a cargar aproximadamente un 16 como máximo al CCP-R1L. Y nosotros habíamos calculado un 15. Entonces vamos a dejarlo como 16 para generar los aproximadamente 2 milisegundos y 7 para los de aproximadamente 1 milisegundo. Entonces ya con estos valores
Espero que haya quedado clara esta parte, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le mando en 0, recuerda que 0 por 9 es 0 sobre 1023, 0. A 7, entonces vamos a retornar un 7 como mínimo, lo que va a corresponder al 1 milisegundo de ancho de pulso. Y si yo tengo el 1023 o el 100% en el pot, pues voy a tener como máximo un 9. Y eso pues va a corresponder 9 más 7 al 16. Y pues lógicamente esto corresponde a los 2 milisegundos del ancho de pulso, ¿sí? O al 180 o 90 grados en lo que es el servomotor. Entonces vamos a comprobar nada más. Ya al principio vimos cómo funciona. Entonces en este caso vamos a darle aquí en el one shot. Vamos a ver la frecuencia, en este caso mejor dicho el periodo que tiene nuestra señal. Hacerlo un poco aproximado, ahí ya se me desfasó. Y es aproximado. Aquí si te das cuenta se me fue un poquito por el pulso. Pero nota, si tenemos 7 más 2, porque ya tenemos el 100%, tendríamos que tener 9.35 milisegundos, 9.25, perdón. Pero pues como tengo aquí un pequeño desfase en esta parte de aquí, entonces ese es el valor correcto. Bueno, ya no me permite. Sí, ahí está. Entonces tenemos aproximadamente, son 2.5 milisegundos los que tenemos en el 100%. Y eso nos da los 90 grados. Si bajamos, vamos a dejarlo completamente en el 0. Vamos a darle otro shot. Y vamos a acomodar un poquito. En este caso nos debería dar de aproximadamente un milisegundo. No se alcanza a ver muy bien, pero vamos a estimarlo ahí así. Tenemos aquí 15.35 más 1 serían 16.35, nos está dando 16.25, lo que es el aproximadamente un milisegundo. Entonces, de esta manera realizamos el control. Ve aquí nuestro frecuenciómetro, nos está marcando los 50 Hz que tiene nuestra frecuencia del PW9. Y como tal, pues realizamos el control del giro de nuestro servomotor. Y nos marca el 100%, ya está, nos da 90 grados o 180 grados. Entonces, de esta manera es como podemos controlar el ancho de pulso, perdón, la posición de un servomotor por medio de ancho de pulso. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues con gusto podemos responderla. Y de igual manera, vamos a hacer más adelante otro video en el que hagamos el control de un servomotor, pero ahora utilizando un timer. Ventajas de utilizar un timer, que podemos utilizar una frecuencia mucho mayor para nuestros programas, para la ejecución de nuestro programa. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar la frecuencia de 48 MHz y aún así vamos a poder realizar el control de nuestro servomotor. ¿Sí? Pero previamente a aventarnos a configurar el timer y controlar el servo, vamos a explicar primero cómo funciona ese timer, las interrupciones de igual forma para poder utilizarlo y también qué otras aplicaciones tenemos para, en este caso, nuestro timer. Bien, eso sería todo por el video. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con confianza la pueden hacer, ¿vale? Recuerda que para ocupar el ADC tienes que volver a configurarlo. No puedes, si ya teníamos, por ejemplo, con la frecuencia de 48 MHz, tienes que configurarlo nuevamente para que puedas hacer pues una lectura precisa.